Pues sean bienvenidos en esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que es viernes en la tarde y quizá habría otros lugares donde pudiéramos estar, ¿no? Como jóvenes. Pero también quiero decirles algo. Si ustedes están aquí en esta noche, es porque Dios los ama. Y Dios está teniendo misericordia de ustedes. Porque lo que vamos a escuchar en esta noche es un recordatorio más del inmenso amor que Dios tiene por nosotros y del llamado que Dios está haciendo sobre nuestras vidas. Y el hecho de que estés aquí significa algo. Significa que Dios no se ha rendido contigo. Y significa que Dios quiere darte un futuro, que Dios quiere darte una esperanza, que Dios quiere darte una vida nueva. Pero esta vida nueva no puede venir a menos que haya un arrepentimiento en nuestras vidas y a menos que nazcamos de nuevo, nacer de nuevo. Nicodemo, quien era una persona, un principal, dice, dentro del pueblo judío, que era una de las personas que tenían conocimiento, que eran maestros de la ley, eran maestros de los judíos, de la palabra de Dios. Él le pregunta a Jesús, ¿qué tiene que hacer un hombre para heredar la vida eterna, para heredar la salvación, para estar con Dios en el otro lado de la eternidad? Y Jesús le dice, primero le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, volver al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, las cosas que son de la carne, son carne, y las cosas que son del espíritu, es del espíritu. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo que este nuevo nacimiento tenía que ser no de volver a nacer físicamente, no de la reencarnación, que eso no existe. Jesús le estaba diciendo que teníamos que nacer del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y necesitamos un Salvador para poder vivir la vida nueva. Necesitamos, y este es el nombre de nuestra nueva serie, necesitamos ser hechos nuevos. Hechos nuevos. Eso es lo que necesitamos. Y no, ser hecho nuevo no significa nada más un cambio en tu comportamiento. Claro, un cambio en tu comportamiento es parte de ser hecho nuevo, pero no es la raíz de ser hecho nuevo. Ser hecho nuevo significa nacer de nuevo, nacer otra vez, nacer a una vida que ama a Dios, una vida que está rendida a Dios. Un cambio de comportamiento cualquier persona lo puede tener. Métanse un anexo. Métanse un anexo. Van a tener un cambio en su comportamiento. Pero ese cambio en su comportamiento, aunque bueno, no puede salvarles sus almas. Solamente un cambio en nuestra alma puede salvarnos y entonces producir un cambio en nuestro comportamiento. Y veníamos terminando, estamos de regreso ahora sí, cada vez que terminamos una serie, vamos a tomarnos un viernes de descanso y vamos a continuar en el siguiente viernes. Y la serie anterior que terminamos se llamó Supremo, Jesús sobre todo. Y nos hablaba de la primera parte de este libro tan maravilloso que estamos estudiando, que es el libro de los Colosenses, la carta del apóstol Pablo hacia los colosenses. Y en esta serie Hecho Nuevo, vamos a ver qué significa, qué es lo que significa vivir la nueva vida en Cristo. Vivir la nueva vida en Cristo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se ve eso? ¿A qué se parece el vivir una nueva vida en Cristo? En la serie anterior era sobre Jesús, porque Pablo deja bien claro en sus primeros 2 capítulos quién es Jesús. Y Jesús para nosotros, y lo que Pablo declara es que es Dios encarnado. ¿Qué significa encarnado? Significa que Él es Dios que vino como un ser humano para salvarnos y darnos vida eterna. El mismo nombre de Jesús significa el Señor salva. El Señor salva. Y ese es el propósito de Jesús al venir a esta tierra. Dios entrando a la historia humana como un ser humano para salvarnos a nosotros.
y transformarnos. Y mi deseo es que a través de esta nueva serie, esta nueva miniserie, porque van a ser 3 episodios nada más, mi deseo es que nosotros podamos comenzar a practicar lo que es la vida nueva en Cristo. Y Pablo nos va a ayudar inmensamente. De hecho, este nuevo edificio que se llama Nueva Vida en Cristo, Pablo va a poner los fundamentos. Pablo va a poner los cimientos. Y el cimiento principal es Cristo, es Jesús. El cimiento principal es el hecho de que hayamos nacido de nuevo. Si en verdad hemos nacido de nuevo, esta es la nueva vida a la que debemos de comenzar a caminar. Y la vamos a comenzar hoy, vamos a comenzar a verla hoy. Pero si tú no has nacido de nuevo, si no le has rendido tu vida a Cristo, quiero recordarte algo muy importante, joven, adolescente, que estás en esta noche o que nos estás viendo a través de YouTube. Algo súper importante es que Dios te creó con el propósito de que puedas conocerlo. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque fuiste un accidente. A lo mejor para tus padres fuiste un accidente, pero para Dios no fuiste un accidente. Para Dios no fuiste un accidente. Dios te planeó, Dios te vio, Dios ha visto todos los días de tu vida y Él vio este tiempo. Tú no los conoces, yo no los conozco, los días de tu vida, lo que te reste por vivir. Ciertamente nadie nos queremos morir, pero ciertamente nadie sabemos cuándo nos va a tocar. Pero Dios te vio en este momento extendiéndote la oportunidad de que lo conozcas, porque ese es el propósito de tu vida y de tu existencia. Pablo nos dice en Colosenses que todo fue creado por Jesús y para Jesús. Nuestro propósito y nuestra pertenencia está en Él. Y nunca vamos a ser saciados a menos que nos rindamos a Él. Entonces estaremos completos. Y ese es el propósito número 1 de tu vida, que puedas conocerlo. Lo segundo que te quiero recordar antes de empezar, antes de leer el pasaje, es que solamente en esta vida puedes tomar la decisión de recibir el regalo del perdón y de la salvación que Cristo te ofrece. Solamente en esta vida. Una vez que mueres, si mueres en tus pecados, has tomado tu decisión. Mientras vives, Dios te llama y te atrae y te manda flores y te busca y te da palabra y te regaña y te aconseja y te exhorta y te atrae hacia Cristo para que puedas venir y ser salvado. Pero nosotros podemos ignorar y rechazar su llamado. Es lo que podemos hacer. Es igual cuando un amigo te habla. Solo hay 2 opciones. O le contestas o le cuelgas. Pero algunos dirán, no, hay una tercera opción, lo ignoro. Ignorar es igual que colgarle, no le vas a contestar. Ignorar una llamada es igual que rechazarla. Es exactamente igual con el llamado que Dios nos está haciendo. Dios nos llama y nos llama y nos llama, pero solo hay 2 cosas que solo hay 2 maneras en las que podemos responder. O respondemos a su llamado o rechazamos su llamado. Y si morimos rechazando su llamado, iremos al destino eterno que nos merecemos, que es el infierno eterno, porque todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios y merecemos ir ahí. Lo merecemos. Mas, sin embargo, Dios extiende sus manos para alcanzarnos y librarnos de ese lugar. El lugar a donde deberíamos ir, debemos ir. Pero Dios quiere salvarnos. Solamente en esta vida puedes tomar la decisión de responder ante el perdón que Jesús te ofrece. Solo en esta vida. No hay otra vida. No hay reencarnación. No la hay. Jesús fue muy claro cuando dijo, está escrito. Por tanto, está escrito para los hombres. Pablo fue muy claro a través del Espíritu Santo. Por cuanto está escrito, dice, está establecido para los hombres. Eso somos tú y yo, que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Al morir nos presentaremos delante del Dios Santo para dar cuentas de nuestra vida y sobre todo para responder a la pregunta, ¿qué hicimos con la salvación que Jesús nos ofreció? ¿La aceptamos o la rechazamos? Y el autor de Hebreos nos dice, ¿qué haremos? Dice, si rechazamos una salvación tan grande. No queda más excusa, no queda más sacrificio, no hay nada más que se pueda hacer por nuestras almas, más que la ira de Dios justa derramada sobre nosotros. Y el tercer punto, antes de entrar al mensaje, no se preocupen, el mensaje está súper práctico. En cuanto lo vamos a leer, Pablo nos va a hablar de los pasos prácticos que debemos hacer para vivir la nueva vida en Cristo. El tercer punto que quiero recordarte es que al ser perdonado naces de nuevo a una nueva vida ahora y una nueva vida en la eternidad. No importa lo que hayas hecho antes, importa la vida que vas a vivir ahora en Cristo. Porque Pablo dice en Corintios, porque todas las cosas, he aquí, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Y esto es lo que queremos hablar. Y antes de entrar al mensaje, ¿qué les parece si oramos? Cierren sus ojos ahí donde están. Orar es platicar con Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre por esta noche. Gracias por cada uno de estos jóvenes, Señor, que tú has traído hasta este lugar para que ellos escuchen tu palabra, para que ellos puedan comenzar a practicar la nueva vida que ahora tenemos en ti, porque hemos muerto y nuestra vida ahora está escondida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a practicarla. Ayúdanos, Señor, a vivirla. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te honre y que te ame. Una vida que te refleje, una vida que brille para los demás. Tu luz, Señor. Que podamos ser personas que lleven el evangelio a donde vayamos en nuestras acciones y en nuestras palabras, Señor. Gracias, Padre, y te pido, Señor, por cada uno de estos jóvenes, sigue llamando a sus corazones, sigue teniendo misericordia de ellos, Señor. Permíteles que ellos puedan rendirse completamente de una vez por todas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que vamos a pasar juntos, y bendice también, Señor, a la persona que va a ganar en esta noche, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Al final de la serie anterior les decía, Pablo termina el mensaje con un mensaje muy importante diciendo lo siguiente. En Colosenses 3, capítulo 3, versículo 3 y 4. Si no traen sus Biblias, si traen sus Biblias pueden abrirlas y acompañarme, ya sea en su celular, y si no van a estar aquí en la pantalla. Dice, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y esto es lo que Pablo nos dice, que si le hemos entregado nuestra vida a Jesús, entonces ya hemos muerto a esta vida, muerto al antiguo yo, y ahora nuestra vida está en Él, está escondida en Él, está escondida en Dios, está segura. Nuestra vida está segura en Dios. No quiere decir que no nos pasen accidentes, no quiere decir que las personas no nos maten. Lo que quiere decir es que nuestra eternidad está escondida en Dios, en el cielo. Y cuando moramos tendremos la seguridad de que estaremos con Él. Esa es nuestra seguridad. En esta noche, si tú murieras, ¿dónde estarías? Piensa en eso. ¿Conoces a Jesús? Y más importante, ¿Jesús te conoce? ¿Jesús te conoce? ¿Has recibido su perdón y tienes la confianza de que si hoy mueres, estarías con Él en su presencia? Y si no, rinde tu vida a Él y cree en Él, confiésalo y tu vida estará escondida en Él. Pero ahora, ¿qué significa que nuestra vida esté en Él y sea para Él? Jesús mismo lo dijo en Mateo 16, 24 al 26.
Y eso es un llamado para todos nosotros. Mateo 16, verso 24 al 26. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, en Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. 3 cosas. La primera, niéguese a sí mismo. La segunda, tome su propia cruz. En el tiempo de Jesús, ellos hubieran entendido esto como tomar tu propia sentencia de muerte. Toma tu propia sentencia de muerte. Y 3, sígueme. Sígueme. 3 cosas que Jesús nos pide si en verdad lo vamos a seguir. Niégate a ti mismo. Toma tu propia cruz. O sea, Jesús está ofreciendo una oferta muy peculiar y única. Muy peculiar y única. El pastor alemán, pastor de Alemania, no un perro, pastor alemán. Pastor alemán, Dietrich Bonhoeffer, que es una historia súper interesante la de su vida. De hecho, él se piensa que estuvo involucrado en un atentado para quitar a Adolfo Hitler del poder. Esto es durante la época de la Alemania nazi. Y era uno de los pocos pastores en Alemania que veía el peligro del nazismo y hablaba en contra de eso. Dietrich Bonhoeffer dice esto en su libro El arte del discipulado, o El costo del discipulado, se llama su libro. Y él dice esto: cuando Jesús llama a un hombre o a una mujer, Jesús le ofrece, ven y muere. Ven y muere. Eso es lo que Jesús te está ofreciendo en esta noche. Jesús te dice, ¿quieres seguirme? Ven y muere. Pero ¿a qué cosas vamos a morir? Porque morir se oye como muy feo, ¿no? Pero Pablo nos va a explicar qué es. Y luego Jesús dice esto: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Si tú te aferras a tu propia vida, a vivirla como tú quieras, la vas a perder. La vas a perder. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos los seres humanos. Echamos a perder las cosas. Y aferrarnos a nuestra propia vida es echar a perder nuestra vida y nuestra eternidad. Si alguien dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Jesús te está ofreciendo morir a esta vida para cambiarla por algo mejor, para cambiarla por una vida eterna. Y dice, si tú pierdes tu vida por causa de Él, la encontrarás. Y luego en el 26 Jesús dice, porque de qué provecho le será al hombre o a la mujer que ganaras todo el mundo. Imagínate, ¿de qué te sirve tener todo el dinero del mundo, los carros del mundo, las novias del mundo, los novios del mundo, todo lo que tú desees? ¿De qué te sirve si al final vas a morir e irás al infierno por la eternidad? No nos sirve de nada. Esta vida solo es un suspiro. Jóvenes, adolescentes, ahorita tienen 12, 15, 17, 18, 20. Van a parpadear y van a tener 25, 30, 35. Van a parpadear otra vez 50, 60. Y esta vida se va a ir. Esta vida se va a ir. Si dedicas tu vida a las cosas de este mundo, vas a perder tu eternidad, aunque lo tengas todo en esta vida. Todo. Todo. Jesús dice, el que pierda su vida
por mi causa la encontrará. ¿De qué te aprovecharás si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué darías tú en rescate de tu alma? Es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué estaríamos dispuestos a dar? Somos tontos, somos necios. Jesús sabe que nosotros no daríamos nada por nuestra alma. Es por eso que Él tomó la iniciativa y se dio a sí mismo por nuestra alma, para poder darnos el perdón. Ahora, ¿qué significa negarte a ti mismo y tomar tu propia cruz? Esto es lo que vamos a leer y Pablo nos lo va a explicar. En el verso 5 de Colosenses 3, vamos a leer del 5 al 17. Dice, hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes. ¿Qué quiere decir hacer morir? Quiere decir que activamente tú estás haciendo algo por dejar de hacer estas cosas. No es natural. No es natural. Hacer morir tiene la idea como cuando no le das comida a un animal y lo matas de hambre. Eso es lo que tienes que hacer tú con estos deseos. No ceder ante ellos hasta que se vayan muriendo. Hasta que se vayan muriendo. Así como descuidas a la mascota que te regalaron, así descuida estas cosas en tu propia vida. Activamente escogiendo no ceder ante ellas. Y dice, ¿qué es lo que hay terrenal en nosotros? La primera dice fornicación. Fornicación en el tiempo de Jesús es una es una categoría que quería decir impureza o inmoralidad sexual. Tiene que ver con todo lo sexual. Fornicación literalmente es cuando estás teniendo relaciones sexuales con una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo. Pero también incluye la inmoralidad sexual, incluye todo acto sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo. Pornografía, bestialidad, homosexualidad, cualquier comportamiento sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Jóvenes, jovencitas, hagan morir esto. La fornicación, la impureza, la pornografía. Todo eso es terrenal y te mantiene esclavo, te ata. Pero Jesús quiere darte libertad en estas áreas. Dice, impureza. Impureza son deseos impuros, deseos malvados, tanto en el área sexual como en cualquier otra área. El deseo de hacer lo malo. Y luego dice, pasiones desordenadas. Hay pasiones ordenadas, es cuando tienes pasión en el arte o en hacer algo o en hacer cosas para Dios. Y hay pasiones desordenadas, cuando quieres perseguir la fama, cuando quieres perseguir el ser influencer, cuando quieres perseguir los likes en YouTube o los likes en tu Instagram y hoy no tuvo tantos likes, voy a tener que enseñar más, voy a tener que ponerme ropa más apretada. O a los hombres, no sé, voy a tener que chatear más, voy a tener que ligar más. Pasiones desordenadas. El querer poder, por ejemplo. El querer ser alguien, el querer fama, el querer que nos miren. Es una pasión desordenada y es una ilusión. ¿Sabes qué estás haciendo cuando deseas perseguir ese estilo de vida como influencer o que todo el mundo te mire a ti? Te estás poniendo como en las caricaturas un palo con una zanahoria aquí, que por más que corres no la puedes alcanzar. Siempre está fuera de tu alcance, porque es una ilusión. Pasiones desordenadas. Luego dice malos deseos y avaricia. La avaricia es el deseo de tener dinero por tener dinero, el amor al dinero. Jóvenes y jovencitas que hoy son arrastrados por los narcos y los usan como personas desechables completamente.
por el deseo de tener dinero. La avaricia, dice Pablo, que es idolatría. ¿Qué quiere decir idolatría? Cuando adoras un Dios falso. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque tu Dios se vuelve el dinero. El dinero se vuelve tu Dios. Y es lo único que persigues. Y es lo que adoras. Y es a lo que le dedicas toda tu vida. Dice, hagan morir estas cosas. Y lo dice en el verso 6. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Todo el que está en desobediencia, en rebeldía contra Dios, persigue estas cosas. Pero Pablo les da una esperanza, les dice, en estas cosas ustedes también anduvieron. De estas cosas Dios los sacó. Dios los sacó. Y en otro tiempo ustedes vivían en ellas. Y chequen el énfasis de Pablo. Él dice, en otro tiempo. En otro tiempo. Quiere decir que Pablo lo está escribiendo a personas que se dedicaban a este tipo de cosas, pero ya no lo hacen más, porque decidieron rendir su vida a Jesús. Y esto es verdad para cada uno de nosotros y cada una de las personas que verdaderamente ha rendido su vida a Jesús. Esto es verdad. Esto éramos nosotros. Estábamos metidos en pornografía, en fornicación, en impurezas, en pasiones desordenadas, malos deseos, persiguiendo el dinero. Pero ¿saben qué es esta lista también? Esta lista es todo lo que el mundo te ofrece. Todo lo que este mundo te ofrece. Y nada de esto te va a llenar. El mundo te ofrece sexualidad. El mundo te ofrece relaciones, novios, novias. El mundo te ofrece, ven, persigue el dinero, persigue la fama. Pero nada de eso te va a llenar. Sino solo Cristo. Deja estas cosas atrás. Deja estas cosas atrás. Y ahora, estas cosas, las primeras cosas que Pablo dice que hagamos morir, son cosas externas a nosotros, ¿verdad? Son acciones que nosotros podemos llevar a cabo externas a nosotros. Pero ahora chequen cómo Pablo va a decir que hagamos morir cosas internas a nosotros. Dice, verso 8, pero dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, que son groserías, palabras deshonestas de su boca. No se mientan los unos a los otros, sino habiéndonos despojado, esto es quitado, desvestido del antiguo hombre, del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Jóvenes, esto es un milagro que puede pasar en sus vidas. Dios puede quitarles la ira, el enojo, la malicia, las groserías, las palabras deshonestas de su boca. Dios puede hacer eso si verdaderamente le rindes tu vida al Espíritu Santo. Se me hace tan curioso porque nunca imaginé que llegara el día en el que yo les dijera a las personas, la verdad, yo era muy grosero, decía muchísimas groserías. De 5 palabras que decía, yo creo que 4 eran groserías. Y en mi tiempo, las personas que me conocieron en ese tiempo estarían de prueba y dirían, sí, es cierto. Ellos se maravillarían en el cambio. Las personas que me conocen ahora piensan, se me hace difícil pensar que decías groserías. Y las decía, muchas decía. Pero eso fue algo que Dios cambió en mi vida. Cuando verdaderamente me rendí a Él, empezó a haber en mí un sentimiento de ofenderme yo mismo de lo que hablaba. Y era el Espíritu Santo en mí. Y Efesios 4:23 dice que ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino aquella la cual es necesaria y provechosa para la edificación.
Jóvenes, esto es algo posible. Esto es algo que Dios nos está llamando. Dice, hagan morir de ustedes, dejen estas cosas, ira. Yo era una persona que se enojaba con alguien, ¿no? Con mi mamá o con alguien, y me enojaba con el mundo. Ira, enojo. ¿Y en qué se diferencia a veces la ira del enojo? El enojo a veces nosotros nos cerramos ante todo el mundo y ya, estamos enojados. Pero la ira a veces se expresa en violencia. Pateamos cosas, aventamos cosas. Y déjame decirte algo, si no estás en Cristo, siempre vas a reaccionar igual porque no puedes cambiar. Siempre vas a estar roto. Pero ahora en Cristo tienes la oportunidad de reaccionar diferente. Y se hagan morir ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca, y no se mientan unos a otros, sino despójense del antiguo hombre y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta que lo conozcamos plenamente. Hasta que conozcamos plenamente a Dios. Y cuando lo conocemos sucede esto, se viene una unidad sobrenatural, se viene una familia sobrenatural, comienza a haber un amor por nosotros, los unos por los otros, que no hay allá afuera, no existe allá afuera. Dice Pablo, y este era un verso, no lo voy a explicar mucho, pero era un verso muy controversial. Pablo le tocó vivir en un tiempo en el que las separaciones entre las clases y las razas eran muy marcadas. Y Pablo dice que en este amor en Cristo no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, o sea, personas que estaban marcadas como el pueblo de Dios y personas que no. No hay bárbaro ni escita, esto es ignorante y culto. No hay siervo ni libre, sino que Cristo, Él es todo y en todos. Cristo es lo que nos une. Cristo es lo que nos motiva a estar aquí cada viernes. A ver si a alguien, si al menos uno podemos rescatar. Cristo es lo que nos motiva a venir y a adorarlo en familia los domingos. Cristo es lo que nos motiva al venir y conocerlo. El ser parte de esta familia. Porque Él es todo en todos. Vístanse pues, vístanse como escogidos de Dios. Me encanta que Pablo usa la palabra vestirse, vístanse. ¿Por qué? Porque el vestirse es intencional, es intencional. Ninguno de los que estamos aquí se cayó de la cama por accidente en el bulto de ropa y se levantó con la ropa que trae puesta. Nadie, ninguno de nosotros. Todos fuimos intencionales en qué playera vamos a escoger, qué pantalón nos vamos a poner, qué zapatos nos vamos a poner, cómo nos vamos a vestir. Y ese es el mismo acto que Pablo nos dice, seamos intencionales, escojamos vestirnos de estas cosas como escogidos de Dios, como hijos de Dios, como hijas de Dios. Escojan vestirse como escogidos de Dios, santos y amados. Santo significa, lo vimos en el primer episodio de la serie antigua, significa apartado para Dios, dedicado a Dios. Decide vestirte de esa manera. Amados, entendiendo que Dios te ha amado. Dios ya te ha amado. Si alguna vez te sientes que no eres amado o que no eres amado por Dios, voltea a ver a la cruz. Jesús ya murió por ti. Jesús ya te amó. Dice, amados, de entrañable misericordia. Esto es tener misericordia, empatía por la otra persona, misericordia por lo que está sucediendo, perdonándonos. Y dice que sea entrañable. ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente lo sintamos dentro de nosotros, lo escojamos dentro de nosotros. Y dice que nos vistamos de humildad, de benignidad, que es bondad, de humildad. Humildad no es decir, ay, yo soy muy humilde, soy muy pobre, no tengo nada. Eso no es humildad.
Humildad, ¿cuál es lo contrario de humildad? Ser orgulloso, ¿verdad? El orgullo es lo contrario de la humildad. Bueno, ¿qué es el orgullo? El orgullo es pensar altamente de ti mismo, que tú eres lo mejor, pensar primero en ti. El orgullo es la evolución del egoísmo o digievolución. No sé cuál de ustedes veían, no sé si veían Digimon o veían Pokémon. Yu-Gi-Oh. Yo veía Pokémon, así que el orgullo es la evolución de el egoísmo. Y el egoísmo es pensar solamente en ti, primero en ti y solamente en ti. La humildad es lo contrario. Ser humilde es pensar en los demás. Ser humilde es pensar menos en ti. No menos de ti, sino menos en ti. Y ocuparte más por los demás. Vístanse de esa manera, poniendo a otras personas primero. Y luego dice de mansedumbre, en vez de violencia, mansedumbre. Y por último dice de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera en la que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Igual que Cristo nos ha perdonado, y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto que conecta todas las cosas. Sobre todo, verso 15, y que la paz de Dios gobierne en sus corazones. La paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones no significa que siempre sintamos paz. Porque la paz que habla aquí no es un sentimiento. La paz que habla aquí es nuestra paz de estar en paz con Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la paz de Dios gobierne nuestros corazones? Quiere decir que cada decisión que tomamos la vamos a someter a la prueba de si esto que voy a hacer está en paz con Dios. O esto que voy a hacer está en enemistad contra Dios. O va en contra de Dios. O está en rebeldía contra Dios. Jóvenes, que la paz de Dios sea su prioridad. Estar en paz con Dios sea su prioridad. Y que esa paz gobierne lo que vamos a hacer. Por último, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Dónde está la palabra de Cristo? Está en la Biblia. Jóvenes, jovencitos, adolescentes, lean la Biblia. Lean su palabra. Déjense moldear por ella. Y estoy seguro que van a ser confrontados. La Biblia tiene el poder de hablarte específicamente a lo que estás viviendo. Tiene el poder, pero necesitas abrirla. Necesitas dejar que Dios te hable. Necesitas leerla. Necesitas dejar que Dios te cambie. Necesitas dejar que la palabra de Dios te corte como la espada de dos filos que es hasta lo profundo de tu ser. Yo pensaba que era un buen niño cuando era adolescente, hasta que leí en Proverbios que decía que el hijo malo es vergüenza de su madre y es malo con su madre y es vergüenza de su padre. Y eso me cayó y me golpeó y me dejó en shock pensando, a la torre, ¿cuántas veces he hecho sufrir a mi mamá? La palabra de Dios tiene el poder de iluminar tu condición y llamarte a la esperanza de un cambio. Pero ¿cómo vamos a saber si no la leemos? Jóvenes, yo no puedo leerla por ustedes. Podemos venir aquí 1 hora o 2 horas los viernes y escuchar y leerla y estudiarla. Pero tú debes de hacer tu tarea el resto de la semana. Si en verdad quieres que la palabra de Dios te cambie. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia, o sea que haya mucha.
en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, adorando a Dios. Lo dice que la palabra los exhorta, exhortándose unos a otros. Cuando nos regañamos unos a otros y nos hablamos y decimos, hey, regresa a Cristo, estás haciendo esto mal, estás yendo en contra de Dios, estás haciendo lo otro, es por amor. Porque Dios nos llama a venir, nos llama a volver. Y lo dice en el verso 17, y todo lo que hagas, sea de palabra o de obra, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Jóvenes, y con esto voy a terminar. Que todo lo que hagas, hazlo para honrar a Jesús y amarlo. Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos honrar a Dios, honrar a Jesús, amar a Jesús en todo lo que hacemos? Entendiendo primeramente esto, que la adoración no es solamente un acto de cantar o de música. La adoración es una actitud de nuestro corazón y es el corazón en el que hacemos todas las cosas. Es adoración. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que puedes barrer y adorar a Dios. Puedes hacer tu tarea y adorar a Dios. Puedes lavar los platos para la gloria de Dios. Puedes ayudarle a tu mamá para la gloria de Dios. Puedes sacar la basura sin que te lo pidan para la gloria de Dios. Porque en tu corazón estás haciendo las cosas para Dios, porque Él se lo merece, porque Él es bueno y porque Él nos amó y porque Él se entregó su propia vida por nosotros, aunque nosotros no lo merecemos. No lo merecemos. Él se dio a sí mismo. Todo lo que hagas, hazlo para honrar a Jesús y amarlo, dándole gracias a Dios el Padre por medio de Jesús. Y esto es lo que significa vivir una nueva vida en Jesús. Es dejar que el Espíritu Santo te cambie tu carácter, cambie tu manera de ser en todas las áreas. Y esto solamente es posible si nos estamos llenando de la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en nuestros corazones. Y solo así podemos cambiar a través del Espíritu Santo, rindiendo nuestra vida, dejando que Él nos llame. Respondiendo al llamado que Él nos da. Y el llamado de Él hoy es este: arrepiéntete, deja lo malo, ríndete a Cristo, recibe el perdón de tus pecados, el nacer de nuevo y el regalo de la vida eterna. Pero solamente tú puedes responder al llamado por ti. Vamos a terminar en oración. Recuerden, todo lo que hagan, háganlo para el Señor, porque Él se lo merece. Y que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, gobierne nuestras decisiones, gobierne nuestras acciones. Y como les digo, no quiere decir el que nos sintamos en paz. Quiere decir que lo que hacemos esté en paz con Dios, esté acorde a la voluntad de Dios, no en rebeldía contra Dios, ni en desobediencia con Dios, sino honrándolo y amándolo. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración. Y le voy a pedir a Isaac que al final, si puede poner la canción, la última canción, la de Tú eres rey. Con esa vamos a cerrar. Cierra tus ojos ahí donde estás y al final de la oración, mantén tus ojos cerrados y tendremos un pequeño tiempo de adoración. Y vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por en Colosenses, Señor, que nos has dado pasos prácticos, Señor, para que podamos vivir la nueva vida en Cristo, Señor. Dejando de lado todas las cosas que
que no te honran, que no te glorifican, Señor. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, el amor al dinero, Señor. Y también que podamos sacar de nuestro carácter, Señor, todas esas cosas que son malas. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la palabra deshonesta, el engaño, Señor. Y que habiendo muerto a esas cosas, podamos ser renovados, Padre, en cuanto a en conformidad a tu imagen, Señor. Que podamos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Vestirnos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Que podamos apoyarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. Y sobre todas las cosas poder vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Y que la paz de Dios, tu paz, Señor, gobierne nuestros corazones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, habitando en abundancia tu palabra en nosotros. Y que podamos, Señor, ser jóvenes y adolescentes que se rindan a ti, Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos porque te amamos, y lo hagamos como respuesta a ti, y lo hagamos como un acto de adoración a ti. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por llamarnos, invitarnos a arrepentirnos. Y en esta noche, joven, adolescente, si no has rendido tu vida a Jesús, hoy te da la oportunidad de hacerlo. Y la mayor evidencia, y hoy puedes ponerte a cuentas con Él, orando en tu corazón, diciéndole: Jesús, reconozco que soy un pecador, perdóname, creo que viniste y moriste en la cruz por mi pecado, perdóname y hazme una nueva persona, una nueva criatura, permíteme nacer de nuevo, pon tu Espíritu Santo dentro de mí y dame vida eterna, Señor. Gracias, Jesús, por morir por mí, por resucitar. Y hoy recibo tu perdón por fe. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén.